Hola, bienvenidos a una nueva clase en la cual veremos el amplificador operacional y siendo este el último subtema de la unidad número 3. Vamos a ver de qué se trata este concepto, a qué hace referencia el circuito amplificador operacional, cuál es su configuración y sus aplicaciones. Vamos a realizar algunas simulaciones para ver su funcionamiento. ¿Qué nos dice la teoría? Los amplificadores operacionales son dispositivos compactos, activos y lineales de alta ganancia, diseñados para proporcionar la función de transferencia deseada. Un amplificador operacional, con sus siglas AO, está compuesto por un circuito electrónico que tiene dos entradas y una salida. La salida es la diferencia de las dos entradas multiplicadas por un factor G, haciendo referencia a la ganancia. Y por aquí tenemos una fórmula que nos dice que el voltaje de salida es igual a un factor de ganancia multiplicado por V más menos V menos. Ahorita vamos a ver de qué se tratan estos voltajes. Aquí tenemos la simbología del amplificador operacional. Tal cual nos dice la teoría, tenemos dos entradas, el V más y el V menos. Este circuito tiene además una salida, solamente una salida. Y tenemos otras dos terminales que son la alimentación del circuito. En esta simbología la tenemos denotado como Vs positivo y Vs negativo, ya que estos amplificadores pueden trabajar con fuentes bipolares. Una fuente de un nivel positivo y una fuente con un nivel de voltaje negativo. El V más hace referencia a una entrada no inversora. V menos es el nombre de la entrada inversora. V out es el voltaje de salida del circuito o la señal de salida. Vs más la fuente de corriente directa positiva. Vs menos es la fuente de corriente directa negativa. En un amplificador operacional ideal, esta ganancia es infinita. Sin embargo, cuando el amplificador operacional es real, su ganancia está entre 20.000 y 200.000. En el amplificador operacional 741C, específicamente este modelo de amplificador. Este tipo de configuración se utiliza en comparadores, donde lo que se desea es saber cuál de las dos entradas tiene mayor tensión. De ahí su nombre, amplificador diferencial. La señal de salida Vs del amplificador diferencial ideal debería ser de esta forma. Vs es igual a la ganancia multiplicado por la diferencia de V1 menos V2, que estos hacen referencia al voltaje de entrada inversora y no inversora, o el V más y el V menos. Haciendo una comparación con un amplificador diseñado con transistores, veíamos en el tema de los transistores que la ganancia de un transistor está denotado por la letra Y beta y la ganancia varía de entre un factor de 50, 100, puede ser un poco más ya dependiendo del modelo del transistor. Más sin embargo, un amplificador operacional tiene ganancias muchísimo mayores. Estamos hablando que va desde de un factor de 20.000 hasta 200.000 en cuestión de la multiplicación de ganancia de la señal de entrada. Entonces esto es bastante diferencia. Una de las grandes ventajas de utilizar un amplificador operacional es que es un circuito integrado. En su interior tiene decenas de transistores interconectados, resistencias, capacitores que precisamente logran esas capacidades de amplificación de este circuito. Y siendo que es mucho más fácil su configuración y amplia utilización en diversos temas. Vamos a ver cómo están los pines o la configuración de pines del circuito integrado. En este caso vamos a hablar del modelo LM741. Hay diversos modelos, diferentes aplicaciones, pero un
amplificador operacional de propósito general es este modelo. Como ya les comentaba, al interior del circuito integrado tenemos diversos componentes interconectados, diversos transistores y diversas resistencias y capacitores. Aquí lo vemos. Sin embargo, estos diseños ya están, o este diseño ya está hecho para únicamente nosotros como usuarios lo utilicemos en un circuito integrado. Solamente con interconectar unas pocas resistencias podemos lograr grandes cosas con este componente. Como les comentaba, la presentación de este amplificador operacional es un circuito integrado de 8 pines. Hay encapsulados que tienen más pines debido a que tienen 2, 3 o hasta 4 amplificadores operacionales en su interior. En este caso solamente es un circuito con un amplificador operacional en su interior, en la cual tiene numerados los pines del número 1, que es al lado izquierdo, viéndolo desde una vista superior del componente. Comenzamos con el pin número 1, 2, 3, 4, damos vuelta, 5, 6, 7 y 8. Y su distribución de pines es este. En su interior se encuentra el circuito integrado. Obviamente aquí lo vemos con la simbología, pero realmente son todos estos componentes los que se encuentran en su interior, en donde los pines número 1 y 5 hacen referencia a cuando queremos trabajar el amplificador con ciertos niveles de referencia de voltaje, que no es el caso que veremos en este tema. Entonces vamos a descartar estos pines 1 y 5. El pin número 8 es un pin que sobra del circuito integrado, no existe ninguna conexión. Y tenemos los pines 2 y 3. El pin número 2 es la entrada inversora y vemos que está denotado por un signo menos. El pin número 3 es la entrada no inversora, está denotada por el signo más. Y tenemos los pines 7 y 4, que son las alimentaciones. Del 7 tenemos un B con un signo positivo haciendo referencia a la alimentación positiva, y el pin número 4 haciendo referencia a la alimentación negativa. Lo que veíamos anteriormente, el VS más y el VS menos. Mientras que el pin número 6 es la salida de nuestro amplificador operacional. Aquí en la parte de abajo de la diapositiva podemos ver la simbología que se encuentra en nuestro simulador, en el Proteus específicamente. En el Proteus tenemos esta simbología y además se muestra el número de pin según la terminal del integrado. Es importante identificar el circuito integrado y cómo están distribuidos sus pines, ya que al momento de hacer circuitos, ya sean físicos o simulados, saber a qué pin nos estamos haciendo referencia en cuestión de las conexiones, debido a que como son circuitos que podemos simular, podemos girarlos, rotarlos y los pines se van a ver hasta cierto punto cambiados con referencia al integrado. Entonces es importante identificar que el pin número 3 siempre será la entrada no inversora. El pin número 2 siempre será la entrada inversora. El pin número 6 siempre será la salida. 7 y 4 las alimentaciones, siendo el 7 alimentación positiva y el 4 alimentación negativa. Dicho esto, vamos a ver cómo funciona el amplificador operacional a manera de comparador de voltaje. Un circuito comparador de voltaje, tal cual lo que nos dice, va a comparar dos señales de entrada, el de la entrada no inversora con el de la entrada inversora. Va a comparar estas dos señales.
y a partir de esa comparación vamos a obtener una salida. Esta es la ecuación que expresa el voltaje de salida de nuestro amplificador operacional trabajado como comparador. Tenemos un voltaje de salida que va a ser igual a la ganancia del amplificador multiplicado por la diferencia del voltaje de la entrada no inversora y el voltaje de la entrada inversora. Vamos a tener dos posibilidades en cuanto a la salida de la señal, en cuanto al comportamiento del circuito. Si el voltaje de la entrada no inversora es mayor que el voltaje de la entrada inversora, a la salida vamos a tener Vs más. O sea, si este es mayor que esta señal, a la salida vamos a tener lo que tengamos alimentado en esta parte. Si el voltaje de la entrada no inversora es menor que el de la entrada inversora, a la salida vamos a tener la alimentación negativa. Si esta señal es mayor que esta, a la salida va a haber lo que tengamos en este pin de alimentación. Inclusive nosotros podemos tener aquí un 0 volts, pues a la salida habrá 0 volts. Es importante hacer la aclaración o la nota. El voltaje de salida nunca podrá ser mayor que los voltajes de alimentación, Vs más y Vs menos. Y a pesar de que tengamos ganancias de factores de 200.000 o 20.000, nunca vamos a superar a la salida lo que tengamos en las alimentaciones. ¿Cómo es la alimentación de un amplificador operacional? Vamos a tomar como referencia circuitos que hemos hecho anteriormente, específicamente con las resistencias. Así es como alimentamos una resistencia. Tenemos una fuente de corriente directa, 5 volts, positivo y negativo. Más sin embargo, en cuestiones de simulación o diseño de circuitos, en cuanto a los diagramas eléctricos, en ocasiones es más fácil hacer los diagramas sin tener esta simbología en las fuentes. Y podemos hacerlo de la siguiente forma. Simplemente conectando la terminal positiva a un punto que nos indique que es la terminal positiva de la fuente, mientras que la terminal negativa lo conectamos a algo que llamamos referencia o tierra, inclusive también es conocido como masa. ¿Cómo se alimentaría un amplificador operacional con una fuente bipolar? Una fuente bipolar no es más que dos fuentes conectadas en serie, pero entre ellas vamos a tener una referencia o una conexión hacia tierra. Esta conexión hacia tierra en este punto nos va a indicar que es nuestro nivel 0. Nuestro nivel 0 de voltaje. A partir de aquí hacia la fuente son 5 volts. A partir de aquí hacia la terminal extrema de la fuente son menos 5 volts. De hecho, así es como nuestras computadoras están alimentadas. Tienen fuentes de poder bipolares, las cuales tienen alimentaciones de más menos 12 volts, más menos 5 volts, más menos 3.3 volts, etc. Igual, para evitar las conexiones hacia las fuentes de esta forma, podemos tomar como referencia esta otra forma. De tal manera que nosotros podemos tener en nuestra simulación la conexión a un voltaje positivo de cierto valor y la conexión a un voltaje negativo de cierto valor. Y así nos podemos ahorrar líneas de conexión. Dicho lo anterior, vamos a simular un circuito comparador. Vamos a abrir el Proteus para poder simular el siguiente circuito. Una vez que tenemos abierto nuestro área de trabajo del Proteus, vamos a buscar los componentes.
Vamos a buscar un amplificador operacional LM741. Damos doble clic para agregarlo. Vamos a utilizar potenciómetros. Lo buscamos como pot-hg. Estos potenciómetros los vamos a conectar en las terminales de entrada de nuestro amplificador operacional, ya que el potenciómetro nos va a dar una señal de voltaje que podemos variar. Y vamos a su vez conectar un motor a la salida de nuestro amplificador operacional. Buscamos un motor y vamos a utilizar un motor activo, simple de corriente directa. ¿Por qué un motor? Vamos a alimentar nuestro amplificador operacional tanto de forma positiva como negativa. A la salida del amplificador vamos a tener una señal de voltaje positiva y negativa. Si nosotros conectamos un motor con un nivel de voltaje positivo, va a girar en un sentido. Si lo conectamos con un nivel de voltaje invertido, va a girar en sentido contrario. Entonces el motor nos va a servir como elemento para saber cómo va variando la señal de salida de nuestro amplificador. Vamos a conectar nuestro amplificador, dos potenciómetros, las cuales nos van a dar dos señales que podemos variar. Los potenciómetros los vamos a alimentar, los vamos a Terminals Mode, vamos a agarrar un power. Por default este power es a 5 volts. Vamos a agarrar una tierra. Una tierra para un potenciómetro y otro para el otro potenciómetro. Una de las señales del potenciómetro la vamos a conectar a la entrada no inversora, mientras que el otro potenciómetro a la entrada de la señal inversora. Con este potenciómetro alimentado a 5 volts, positivo y aquí está el negativo, equivalente a la fuente como ya lo explicamos, podemos variar desde 5 volts a 0 volts de forma manual. Y vamos a ir comparando las dos señales de entrada del amplificador operacional y vamos a ver qué vamos a obtener a la salida o cómo se comporta la salida. Vamos a conectar el motor y a tierra. Vamos a alimentar nuestro amplificador operacional. Dijimos que el pin número 7 es la alimentación positiva, el pin número 4 alimentación negativa. Nuestro motor vamos a dejarlo con un valor de operación a 5 volts. Nos vamos a ir a la barra de herramientas lateral, donde dice los modos de generadores que tenemos. Y vamos a seleccionar un generador de corriente directa. Vamos a conectar. Este generador de corriente directa vamos a ponerlo a un nivel de voltaje positivo 12 volts. Vamos a poner otro generador de voltaje, pero ahora va a ser negativo. Lo vamos a dejar en menos 12 volts. Ahora sí, lo que dijimos. Si la señal de la entrada número 2 es mayor que la señal de la entrada número 3, lo que vamos a tener a salida es lo que alimentamos aquí. Si es caso contrario, el voltaje de la entrada del pin número 3 es mayor que el del pin número 2, a la salida vamos a tener lo que tengamos aquí de alimentación. Un voltaje positivo y un voltaje negativo, que en teoría va a cambiar la polaridad del motor y por tanto su giro. Cabe aclarar, jamás conecten un motor directo a la salida de un amplificador operacional, ya que pueden quemar el amplificador operacional.
Si en un circuito físico quieren hacer una conexión de este tipo, deberán de conectar una serie de transistores de potencia. Esto lo hago única y exclusivamente por cuestiones de simulación y ver cómo se comporta la salida. En la simulación no hay ningún problema, entonces no podemos quemar ningún componente. Damos play. Observemos. El potenciómetro número 2 tiene un 52%, o sea, es mayor que el potenciómetro número 1, que tiene un valor de 50%. Si este es mayor, lo que está ocurriendo a la salida es la alimentación negativa. Vemos que gira en sentido antihorario. Si la señal de la resistencia número 1 o el potenciómetro número 1 lo hacemos mayor, vemos que ahora el motor se alimentó con el voltaje positivo y por lo tanto cambia del sentido de giro en sentido horario. Ahora este lo vamos a hacer mayor, va a cambiar de sentido de giro. Potenciómetro número 1 que tenga mayor voltaje y cambia de giro. Si esto lo hacemos menor, cambia de giro. Y así moviendo los valores de los potenciómetros, vamos a ir logrando el cambio de giro del motor debido a que a la salida o va a tener un nivel positivo o un nivel negativo. Bien, podemos conectar una serie de LEDs con diferente polaridad para ver cómo se comporta. Nosotros podemos tener diversos tipos de sensores. Por ejemplo, aquí podríamos tener una fotorresistencia que detecte la luminosidad del ambiente y cuando llegue a cierta luminosidad nosotros encender una lámpara. En la misma práctica que hicimos con el transistor, pero en este caso sería con un amplificador operacional. Igual podemos tener sensores de temperatura que cuando llegue a cierto nivel de temperatura va a emitir un voltaje y podamos encender un ventilador o algún otro elemento, haciendo sistemas de control.